sé si recuerdan, hizo referencia a David, ¿verdad? Y vamos a leer rápidamente, solamente como una introducción. Vamos a leer 2 de Samuel 12, del 1 al 15, del cual mi hermano leyó una porción. Porque de esta época, o de esta temporada, de este periodo que vivió David, o que atravesó David, nace el Salmo 51, que es el texto principal para hoy. Entonces vamos a leer, dije primera, ¿verdad? Me equivoqué. 2 de Samuel 12, del 1 al 15. ¿Lo tenemos? Bendice esta palabra, Señor Jesús. Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Significa que llegó a visitarle a alguien, al rico, ¿ok? Vino uno de camino al rico, es porque alguien venía en camino por donde vivía este hombre rico y se detuvo a visitarle. Y este no quiso tomar de sus ovejas, o sea, el rico no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Detengámonos ahí un momento. Usted lee esta analogía o esta parábola, y lo más normal es lo primero, ¿verdad? Lo primero que vemos cada uno, que empezamos a pensar o a analizar, es a mandar un juicio. ¿Y cómo a este hombre se le ocurre hacer esto? ¿Verdad? La Biblia nos está diciendo, nos está haciendo un paralelo, y dice: habían 2 hombres, y es bien simple, un hombre rico y un hombre pobre. Y el hombre rico tenía muchos bienes, tenía muchas vacas, tenía muchas ovejitas, era un hombre que le sobraba. Y el hombre pobre no tenía sino una corderita. Entonces viene una persona a visitarle, y este hombre, siendo rico y teniendo poder, toma la corderita del pobre, la matan, la guisan para ofrecerle a la visita. ¿Eso es injusto? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y solo con esa porción o con esa información que nos han dado, inmediatamente nosotros podemos hacer un juicio. Y podemos hacer un juicio con razón, basado en verdades, en hechos. Y mire lo que dice el verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Entonces, yo quiero que usted se haga este cuadro. Natán, ¿quién era Natán? Un profeta, ¿verdad? ¿Y a dónde? Natán fue a ver a quién, a hablar con quién. ¿Quién era David? El rey. David no era cualquiera que se encontraban en la esquina y conversaban y compartían un rato, no. El profeta, un hombre importante, ¿verdad que sí? Sobre todo desde el punto de vista de lo que tiene que, o lo que pertenece a Dios, a la teocracia. Y el rey.
Entonces, usted y yo sabemos que esto es una parábola, usted y yo sabemos que esto es una analogía o una metáfora que utilizó Natán para llegarle a David. Pero yo quiero que usted se haga este cuadro. Llega Natán y empieza a decirle a David: mire, oh rey, yo vengo a contarle de que hay un hombre rico y hay un hombre pobre. Y el hombre rico esto y esto y esto. Y el hombre pobre esto, esto y lo otro. ¿Y sabe qué hizo el hombre rico? Le quitó el corderito al pobre, lo mató y se lo ofreció al caminante, al que lo estaba visitando. Entonces, teniendo en cuenta de que David era el rey, de que David era la autoridad suprema, era como que el profeta le estuviera enterando a ese hombre en autoridad, a ese poder, para que hiciera algo, ¿verdad? Vuelvo y le repito, yo quiero, no sé cómo más explicarle esto, porque yo quiero que usted se dé cuenta de que usted y yo sabemos que esto fue una parábola que utilizó Natán el profeta. Pero en ese momento, hágase usted un poco de imaginación, un poco y hágase el cuadro. Llega el profeta a visitar al rey, como a lo mejor lo hizo muchísimas veces, a conversar cosas del reino, a conversar cosas del pueblo, a conversar cosas que tenían que ser resueltas, que tenían que analizarse, tenían que tocarse en los temas. Y le cuenta esto. Y yo me imagino de que la palabra dice, mire, no dice que David se molestó. No dice que David se enojó. Mire las palabras que utiliza aquí el escritor. Dice, se encendió. Se encendió el furor. Hermano, hermana, esas son palabras fuertes, son palabras mayores, y usted y yo tenemos que pararle atención al lenguaje que utiliza la Biblia, porque esas son las palabras que Dios puso en la mente, en el corazón de un hombre a través del Espíritu Santo, para que las apuntara ahí para usted y para mí. Póngale atención al lenguaje. No dice y David se molestó, dice se encendió su furor en gran manera. Eso está muy fuerte. No. Okay. David era un hombre de guerra. David era un hombre que no le temía nada. David era un hombre que no, razones por las cuales no pudo llevar a cabo la construcción y erigir el templo de Dios, no tenía ningún problema en atravesar a otro hombre con una espada. Entienda eso, hermano y hermana. Entienda eso. Y se enciende la ira de este hombre contra esa persona que ni siquiera conocía, porque el rey estaba ahí para hacer justicia. Amén. ¿Es verdad o no es verdad? El rey estaba ahí para tomar decisiones que ninguna otra persona tiene la capacidad de tomar, puede tomar o quiere tomar. Una persona en un puesto de autoridad máxima, así como es, hermano y hermana, lo pone o lo puso Dios porque así lo pidió el pueblo, pero tenía unas responsabilidades muy altas. Y yo quiero que usted se dé cuenta de que si la palabra nos está describiendo de que se encendió el furor de David contra esa persona, es porque era bastante serio. Es porque David estaba resuelto. Y mire lo que dice aquí, sigamos leyendo. Se enciende el furor de David en gran manera y le dice a Natán, y mire lo que pasa, hermano y hermana, que usted y yo tenemos que tener en cuenta, que el Señor nos ayude en nuestra vida diaria, que el Señor nos ayude en nuestro caminar, cómo reaccionamos, cuándo reaccionamos, porque cuando usted por dentro se enciende en ira, en furor, se enoja, se le sube todo lo que siente por dentro, ¿qué es lo que pasa de inmediato?
siguiendo eso, empezamos a decir cosas. Empezamos a decir cosas y todo eso que se está sintiendo por dentro se empieza a manifestar. Por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, emanan los pensamientos. Y dijo a Natán, y mire, esto es serio, esto es bien serio, porque lo primero que dice David es, vive Jehová. En otras palabras, Dios es mi testigo. Y ahí mismo empieza, hermano, hermana, y esto lo hemos hecho todos y lo hacemos, y ponemos a Dios por testigo, y Dios me dijo, y Dios me habló, y creemos que Dios nos va a secundar, y creemos de que aquí está Dios, y aquí abajito estamos nosotros. Y usted y yo sabemos de que en ese momento David ya había cometido todo lo que había cometido. Malo y perverso es que engañoso sobre todas las cosas. ¿Cómo cree usted, hermano y hermana, que David pudo haber pensado en ese momento, sabiendo todo lo que tenía tapado, todo lo que tenía guardado, todo lo que había hecho, de que Dios lo iba a respaldar? Sin embargo, usted y yo vivimos igual y actuamos igual. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? Mas no sabía David el baldado de agua helada que le iba a caer encima. Y debe pagar la corderita 4 veces más. No sé si todos tienen conocimiento de la restitución. En el Antiguo Testamento era lo que Dios pedía. Fuera de ir a ofrecer sacrificio, de ir a pedir perdón y a ponerse bien con Dios, la ley requería de que se debía restituir lo que se le había quitado, lo que se había robado, en lo que se había faltado, ofendido al otro, ¿verdad? La restitución. Y dice, la tiene que pagar 4 veces más. Entonces, se tenía que morir. Primero, tenía que pagar 4 veces más. Enseguida, pena de muerte. Porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. Pero lo que yo quiero que usted y yo veamos, hermano, y que el Espíritu Santo nos ayude a recibir y a entender, es de que cuando Natán le dice, mire lo que le dice Natán, tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. ¿Cómo cree usted que quedó el rey? Hermano y hermana, y yo le digo una cosa, para que un profeta fuera a medírsele así a un rey, tenía que ir lleno del Espíritu Santo de Dios, tenía que ir respaldado por Dios, tenía que saber que lo que Dios le había dicho que fuera a hablar era la verdad y solamente la verdad, porque pedía por perder la cabeza. Y cuando le dice, tú eres aquel hombre, hermano, hermana, David sabía que le estaba hablando Dios a través de ese profeta. Y cuando usted y yo leemos estas palabras aquí, tú eres aquel hombre, eso es para usted y para mí. Tú eres aquel hombre, tú eres aquella mujer. Porque muchas veces nosotros
Y la palabra está llena de ejemplos. La palabra nos advierte contra todo esto. Y créame, hermano y hermana, que esto es difícil, no es fácil. Esto es lo minucioso del Evangelio, de la palabra de Dios. Lo que Dios pide es suyo y mío. Amarás a Dios con todo. Sí, yo creo que esa es la parte fácil. Para un hombre y una mujer que se entrega a Jesucristo, que empieza a caminar con Dios con un corazón sincero, con un deseo genuino, y dice, no, yo vivo para Dios. Yo quiero obedecer, la ley de Dios. Yo quiero leer esta palabra, yo quiero empaparme, yo quiero crecer, yo amo a Dios. Yo creo que esa es la parte fácil. Pero cuando dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí es donde empezamos a tener problemas. Porque amar a Dios en realidad, si usted y yo somos sinceros, es fácil. ¿Qué le ha hecho Dios a usted? Nada. No le ha hecho sino bien. Amar a Dios es fácil. Es más, cuando tenemos que pedirle cosas, más fácil todavía. Por eso el apóstol escribe, ¿y qué tiene, o qué recompensa, o qué tiene que usted ame a su familia, a sus hermanos de la iglesia? Si eso se da por eso, así debe de ser. Amar, ¿a quién? A sus enemigos. Y ahí es donde empieza esta palabra a probarnos. Ahí es donde empieza esta palabra a confrontarnos. Ahí es donde empieza esta palabra a mostrarnos qué es lo que hay en nuestras vidas. ¿Cuáles son las cosas que están impidiendo crecer? Porque para ahí es para donde vamos, hermano y hermana. Vamos a leer un verso ahorita en Proverbios. Mire, terminemos esto, que yo a veces me detengo, pero mire lo que dice aquí. Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Hermano, hermana, cuando usted y yo pecamos y desobedecemos a Dios y le fallamos, la Biblia aquí nos está diciendo, usted está teniendo en poco la palabra de Jehová. Porque sabemos de que el Señor no quiere que le ofendamos. Sabemos de que la palabra dice, no matarás, y matamos. No adulterarás, y adulteramos. No robarás, y robamos. El que no se coge nada material o físicamente, codicia. Todos somos culpables. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Por eso, hermano, hermana, la palabra dice de que esta ley, de que este libro lo tenemos que atar. Que lo tenemos que inscribir en nuestro corazón, atarlo en nuestra frente. Llevarlo siempre, hermano, porque cuando usted va por ahí, por la calle, y viene la tentación, lo único que le va a proteger, lo único que le va a preservar, lo único que le va a ayudar, porque usted y yo tenemos que tomar decisiones de si pecamos o no pecamos, es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pero nosotros no vivimos así. No guardamos la palabra del Señor. Le digo, ¿sabe cómo vivimos muchos? Y yo soy el primero, de que nos caemos, nos resbalamos, pecamos y vamos. Y aquí vamos a llegar a eso. Y algunos, donde el Espíritu Santo está vivo y está orando y está tratando y está encima, nos hace saber, vamos, nos arrepentimos, confesamos, le pedimos perdón a Dios y volvemos a respirar, volvemos a pararnos, volvemos
Como dice ese refrán en español, el que peca y reza, empata. Eso es lo que se cree allá afuera. Eso es lo que la gente allá afuera cree. Pero ¿qué pasó con el prevenir? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque empezamos a caer, a vivir en un ciclo. ¡Ay! Otra vez, Señor, perdón. Dios mío, perdóneme. Señor, volví a caer. Y sabe una cosa, lo curioso es de que comúnmente son las mismas cosas. Es el mismo hueco, la misma piedra, el mismo obstáculo. Perdón, se me movió la página. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, hermano, y mire, aquí donde yo creo que le empezó a dar escalofrío a David. Y le empezó a ponérsele los pelos de punta. Y verdaderamente cuando empieza el profeta a decirle: a Urías Eteo heriste a espada. Hermano, hermana, ¿quién más sabía eso sino David? En su astucia dijo: no, ahí lo pongo en primera fila y se va. Pero Dios vio lo que él pensó. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Si le interesa saber, creo que por allá en el capítulo 16, ahí está la nota en la Biblia, explica, eso pasó literalmente como le dijo Dios que le iba a pasar. A ojos de todo el pueblo, su hijo se acostó con todas sus concubinas. Son cosas atroces, cosas horribles, hermano y hermana. Pero ¿quién dictó eso? ¿Quién dijo que eso iba a pasar? Dios. ¿A causa de qué? De la decisión que tomó David. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Hermano, hermana, mire usted la misericordia de Dios. ¿Qué dijo David acerca del hombre rico? Tenía que morir. Y así somos nosotros. Así somos nosotros. En el caminar con el Señor va tratando cosas con cada uno. Y el Señor viene tratando algo conmigo. Y el Señor me confrontó fuertemente unas semanas atrás, un martes. Y la verdad es que muchas veces nosotros somos rápidos para lanzar juicio. Sobre todo cuando algo no. Por ejemplo, si tú nunca has matado, para usted y para mí es fácil decir: ah, no, este fue el que mató, que lo maten. ¿Sí o no que sí? Porque usted no se identifica con eso. Usted nunca ha vivido eso. Usted no ha cometido ese pecado. De hecho, como no lo ha cometido, entonces nosotros nos sentimos dignos de seguir adelante. Pero ese que lo cometió, ¿qué merece? La muerte. Y así sucesivamente con cosas que nos desagradan, cosas que vemos, que escuchamos, que ocurren a nivel mundial, que ocurren local, que vemos en las noticias, en fin, etcétera, etcétera. Somos rápidos para decir: no, ¿qué
acaben con eso ya, que es verdad. Ahora, y esto es lo confrontante, esto lo voy a poner este ejemplo, hermanos, y me perdonan, pero lo hago en el amor del Señor, porque es lo que se me ocurre ahorita mismo. ¿Quién puede decir, no, Maduro, no, a Maduro que lo perdonen? Él merece una oportunidad, así como todos los demás. ¿Verdad que no? Eso suena ridículo, estorba en los oídos, o sea, cae mal, pues. Palabra, o sea, seamos sinceros. Y así sucesivamente con muchos otros personajes. Lo que se nos viene a la mente y al corazón, no, ese que, mejor dicho, que se muriera para ayer, es tarde. Está haciendo un mal al resto del mundo, está haciendo un mal a los seres humanos, está, ¿sí o no que sí? Lo que es difícil para usted y para mí tragar es de que si ese hombre genuinamente en su corazón, en el lecho de muerte, dice, Dios, si usted está ahí afuera y usted existe, perdóneme. O si confiesa el nombre de Jesucristo y pide perdón por sus pecados y si arrepiente genuinamente, que solo Dios puede saber si es o no es, Dios lo perdona. Gústele a usted, no le guste, así hagamos, lo revolque, lo que sea, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque así usted y yo no hayamos hecho ni una infinita fracción de lo que Él hizo, Dios nos perdona a usted y a mí. Qué interesante de que Dios ya había decidido remitir el pecado de David. Qué interesante de que Dios desechó a Saúl, pero había decidido remitir el pecado de David. Ahí les dejo eso como inquietud. No morirás. 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Consecuencia. Ya le había dicho de que iba a poner, ¿qué? Espada en su casa. Iba a ser avergonzado. Públicamente iban a pasar cosas. Y el hijo, el fruto de esa relación pecaminosa y prohibida, iba a morir. 15. Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que a la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Y aquí es donde cuando hay personas que, o muchas personas, leen cosas así en la Biblia, primero que todo, y no entienden. Y como no tienen el Espíritu Santo, como no están siendo guiados por Dios mismo, empiezan a preguntar, ¿y Jehová hirió al niño? ¿Y cómo es posible que Jehová haga tal cosa? Si ese niño era creación de Dios, si Dios es amor. Y una cantidad de razonamientos, hermano, hermana, que no tienen absolutamente nada que ver con la forma como Dios piensa, con el corazón de Dios. Hermano, hermana, déjeme decirle una cosa. Ese niño fue fruto de decisiones mal tomadas, de pecado. 1. 2. La paga del pecado es muerte. Tres, cuando Dios toma una decisión, ¿quién somos usted y yo para cuestionar? ¿Dios mandó a David a que hiciera todo lo que hizo? Entonces, ¿es culpa de Dios de que esto tuviera que terminar como terminó? No. Y la razón más importante de todas es de que Dios es justo. ¿Y sabe qué era lo justo que ocurriera en ese caso?
de que ese niño muriera. Porque si no hubiera sido así, haría a Dios injusto. Y Dios no puede ser injusto. ¿Entendieron eso? Es como un juego de palabras. Pero, hermano, hermana, la palabra dice que Dios es justo. La palabra de Dios es justa. Las leyes de Dios son justas. Las decisiones de Dios son justas. Todo lo que Dios hace es justo. Y ahí lo que tenía que ocurrir era eso. Si no hubiera sido así, entonces Dios no hubiera hecho cumplir su justicia. ¿Y dónde deja eso a Dios? Yo quiero, hermano, hermana, que vamos rápidamente a Salmo 51. Amén. ¿Están bravos? Amén. El arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Y quiero, antes de que leamos esto, yo quiero, hermano y hermana, de que usted cuando lo leamos, piense en estas palabras, piense en lo que estaba sintiendo David, piense yo quiero que usted entienda de que lo que escribió este hombre aquí es el fruto, nació del dolor. Escuche muy bien esto, nació del dolor, nació de una tristeza, nació de un sentimiento, nació de una emoción que le produjo estas palabras. Y me voy a atrever a decir algo, espero que lo reciban con el Espíritu Santo. Si alguna vez en su caminar con Dios usted no se ha sentido así, especialmente cuando vino a Cristo, me voy a atrever a decir de que no ha nacido de nuevo. Y eso es fuerte. Lo digo con temor y lo digo con reverencia hacia Dios y hacia todos. El ser humano tiene que experimentar, tiene que sentir, tiene que sentir esa compunción, esa tristeza, ese dolor al reconocer que ha pecado contra un Dios, contra un ser supremo, al saber de que la sangre de otro ser tuvo que ser derramada por su perdón, por mi perdón. Si no lo hemos experimentado, hermano, hermana, algo no ha pasado. Leamos esto juntos. No sé, de pronto todas las Biblias no tienen esto, pero le voy a leer esta nota que dice aquí. El subtítulo dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. O sea que David se sentía inmundo. No quería ser limpiado, él quería ser purificado. ¿Alguna vez usted ha querido ser purificado? Vuelvo y digo, si no, algo no está bien. Mi Biblia dice, al músico principal, lo que dicen muchos salmos, Salmo de David. Y dice, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y mire lo que produce
que Dios confronte a un ser humano. Mire lo que produce que una autoridad máxima, un ser supremo le diga a usted y a mí: usted está mal. Y cuando usted recibe el golpe y lo acepta, usted empieza, aquí es donde empieza este proceso, aquí es donde usted empieza a reconocer, usted empieza a pensar, usted empieza a sentir. Hermano, hermana, déjeme, yo le digo una cosa, ¿sabe? A mí con los años, yo le voy a decir esto, yo hace muchos años leí unos escritos de Watchman Nee, y el hombre, no me acuerdo cómo se titula el libro, porque no es El hombre espiritual, era otro libro, y más bien viejo. Y el hombre dijo unas cosas muy interesantes que a mí se me quedaron grabadas y me marcaron para toda la vida. Y una de ellas dice él: cuando usted quiera ponerse bien con Dios, cuando usted se ponga en oración y esté buscando crecer en su relación con Dios, acercarse más a Dios, todo es, que si esa es su actitud y su intención, le dice: no se examine usted, hermano y hermana. No se examine usted. No empiece usted a mirar cuáles son sus fallas, cuáles son sus pecados, cuáles son donde se queda corto. ¿Sabe por qué dice él? Dice, porque si usted se examina, lo más probable es de que va a salir no muy mal. Dice, pueden pasar una de dos cosas: o no sale tan mal, entonces el Espíritu Santo no puede hacer nada, o se pone usted en un estado más bien depresivo, donde entra el otro a condenación, donde se va a quedar dando vueltas y vueltas y vueltas y no va a recibir ni aceptar el perdón de Dios. Más bien, ¿sabe qué dice él? Pídale a Dios y al Espíritu Santo de que examine su corazón. De hecho, es lo que dice el Salmo: examíname, ¿verdad? Examina mi corazón, oh Dios. Muéstreme usted cuáles son mis fallas. Si usted se está sintiendo estancado en su vida espiritual, si usted se está sintiendo de que no hay algo ahí que no deja progresar, no deja que usted se acerque a Dios, hay algo que está... Pero obviamente, ábrase al Espíritu Santo. Dígale: Señor, examíneme. Muéstrame qué hay en mi corazón. Mire lo que dice aquí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Mire qué interesante, yo subrayé: borra mis rebeliones. ¿Sabía usted de que Dios puede borrar sus rebeliones? Porque sabemos de que Dios nos perdona, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces viene el enemigo y te dice: hey, ¿te acordás de lo que hiciste tal vez? Y el diablo utiliza esas cosas para atacarte. Me acordé de lo que les iba a decir. Y referente a eso es lo que les estaba diciendo de Watchman Nee. Pídale a Dios que lo examine. David fue el que mencionó los pecados ocultos. Porque ¿quién escudriña la mente del hombre? Sino el Espíritu de Dios. Y dice lo mismo de Dios, sino Dios. Pero aquí estamos refiriendo, ¿quién escudriña su mente y su corazón? ¿Quién tiene la capacidad de acordarse de cosas que a usted se le olvidan? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a pedir usted perdón por algo que se le olvidó? ¿Cómo va a pedir usted perdón por algo que de pronto hace inconscientemente? ¿Cómo va a pedir usted perdón por algo de que está ahí dormido? Hay que pedirle a Dios, hermano y hermana, porque muchas veces usted no sabe si hay algo en su vida que está impidiendo su crecimiento espiritual. Y entonces yo, hace muchos años atrás, voy a decir por ahí 20,
Yo leí ese libro y eso me impactó. Y yo empecé a orar así. Y me iba y leía esos salmos y le decía, Señor, wow, examíname tú, Dios mío, muéstrame si en mí hay iniquidad. Y oraba así de esta forma, le pedía al Señor. Y sabe una cosa, hermano y hermana, que Dios sabe que les estoy diciendo la verdad. Con los años, de hecho hasta hace muy poco, de momento a momento, puede ser en oración, puede ser esporádicamente, puede ser, usted puede estar en el trabajo, puede ir de camino a un lugar, y se me han venido cosas, de pecados que he cometido en el pasado. Lo estoy hablando de años, muchos años, sobre todo en una época que yo me alejé del Señor y de la iglesia. Wow, entonces se me venía a la mente y entonces empezaba yo a pensar en eso y decía, bueno, pues aquí no hay pérdida. Eso se me está viniendo porque Dios me lo está poniendo. Y si Dios me lo está poniendo es porque Él quiere que yo haga algo con eso, con respecto a eso. Y usted se pone a orar, hermano, y es fácil, el Espíritu Santo le guía al arrepentimiento. Y esta es la obra, esta es el proceso, la transformación. Dice que Dios va purificando su vida. Dios va limpiando su vida. Dios va puliendo su vida. Como les estaba diciendo, el enemigo va a venir y le va a decir, hey, ¿te acordás cuando vos hiciste tal cosa? ¿Te acordás hace 3 años de que vos esto? ¿Te acordás antes de que te convirtiera? Hermano, hermana, usted tiene que ponerle punto final a eso. Usted tiene que callar la boca del diablo. El Señor no vino para condenar. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, si a su mente, a su corazón vienen pensamientos de condena, ¿de dónde vienen? Del enemigo. Amén. Porque si Cristo ya pagó el precio, si Cristo ya derramó su sangre, y la sangre de Cristo era una sangre pura, incontaminada, perfecta, para poder pagar ese precio, ¿quién tiene que venir a decirle a usted o a mí, usted está condenado? Ahora, eso tiene que ir respaldado con un estilo de vida, ¿verdad? Sigamos aquí. Hermano, hermana, el Señor puede borrar sus rebeliones. Miren lo que dice David: lávame. Usted y yo lavamos algo cuando está ¿qué? Sucio, cochino. Ahora mire lo que dice David: lávame más y más de mi maldad. El Señor nos tiene que lavar, hermano y hermana, en este peregrinaje de esa maldad. Que Dios nos ayude, que cada vez sea menos y menos y menos y menos. Y enseguida miren la próxima frase: y límpiame de mi pecado. Porque, entonces aquí viene una parte sumamente importante. Porque yo ¿qué? Reconozco mis rebeliones, hermano y hermana. Déjeme decirle algo. Dios, con todo su poder, si usted y yo no reconocemos nuestra condición, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Porque si no fuera así, entonces nadie iría para el infierno. Tenemos que reconocer nuestra rebelión, nuestro pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Miren lo que dice David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. Hermano, hermana, usted está escuchando palabras de un hombre que Dios le dijo, su hijo va a morir. Y lo cumplió. Cuando leamos la Biblia, tengamos todo el cuadro en mente. Todo el cuadro en mente. Mire, después de que este hombre recapacitó, mire las conclusiones a las que llega. Porque dice la palabra de que David lloró amargamente y ayunó para que Dios no se llevara a ese niño. Y se lo llevó. Y aquí concluye David, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire esto, qué poderoso esto, qué poderoso la capacidad de recapacitar, de retroalimentar. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando vemos un bebé recién nacido, uno ve ese niño, esa niña y uno dice, wow, qué pureza, que no hay nada más. Solo es indescriptible lo que se siente. No, usted no conoce a ese niño, esa niña, usted no, y usted solo lo ama, así no sea suyo. Usted ve un bebé, un recién nacido, un niño de meses, qué ternura. ¡Qué belleza! ¡Wow! Y si usted tuviera que hacer algo por ese niño, así no lo hace. Si lo tiene que defender, si lo tiene que proteger, es un instinto, es algo que Dios ha puesto en nosotros. La palabra enseña de que ese niño fue concebido en pecado, nació en pecado, nació de la naturaleza caída. Amén. Ese niño algún día tiene que crecer, tiene que tomar sus decisiones y tiene que restablecer esa relación con Dios. Vamos un poco más rápido. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vuelve y dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Este hombre estaba deprimido. Este hombre se lo estaba carcomiendo el pecado. Se lo estaba carcomiendo todas esas emociones, esos sentimientos negativos de que había hecho mal. Y se recrearán los huesos que has abatido. Importantísimo. Esconde tu rostro de mis pecados. Y vuelve y le dice, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros hacia Dios? Hermano, esto está escrito aquí para que usted y yo lo leamos, para que usted y yo aprendamos, para que usted y yo podamos tomar referencia de esto, para dirigirnos a Dios. Déjeme decirle una cosa, uno se puede decir mucho, se puede leer fácil el estado espiritual o el nivel espiritual de una persona en la forma como ora. ¿Estamos tomando leche todavía? Mire esto, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Alguna vez ha sentido usted como que el Espíritu del Señor no está con usted?
12. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Alguna vez hemos perdido el gozo? Recuerde que el gozo es ¿qué? Un fruto. ¿De qué? Si no tiene gozo, no tiene el Espíritu, y viceversa. ¿Y será que de pronto hemos perdido ese gozo? No estamos produciendo ese fruto porque hay pecado, porque no nos hemos arrepentido. Para pensar: y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Uno de las evidencias, o uno de los frutos, una de las cosas que debe de haber en su vida, cuando usted ha sido perdonado, cuando usted ha sido restaurado, cuando su vida tiene camino libre para acercarse al Señor, para vivir para Dios, para estar bien, es de que usted puede cantar al Señor. Hermano, las iglesias están llenas de personas que vienen y ni siquiera cantan. Pero no la vayan a poner una rancherita. Porque se la saben al derecho y hasta se la saben al revés. Para atrás se la cantan. ¿Cómo? Hermano, hermana, eso es lo que yo les decía ahora. Esto es un edificio. Eso algún día se va a caer, se va a deshacer. La iglesia somos usted y yo. Las piedras vivas somos usted y yo. El fuego está aquí adentro. No venga aquí por rutina. El Señor entra a este lugar, el Señor se manifiesta. El Señor se manifiesta en las piedras vivas. Y el Señor se puede manifestar aquí y aquí no. Aquí sí y aquí no. Aquí sí y allá no. A Él no le interesa. Él está con los que están vivos. Y yo le digo esto en amor, hermano. Si usted no puede alzar sus brazos a Dios, si usted no puede cantarle una alabanza o una oración a Dios, una adoración a Dios, algo está mal. Si usted no ha experimentado un quebranto, algo está mal. Esto lo dijo una mujer que predica. Y no estoy, pues, una persona X, y no estoy de acuerdo con, pero un día escuché esto y dije, wow. Es un concepto simple y puede ser secular. El hecho de que usted vaya y ponga una silla en el garaje de su casa y se siente en esa silla dentro de ese garaje día y noche, días, semanas, meses y años, no lo va a convertir en un carro. Y usted se puede sentar en un edificio como este, en Camp Hill, en Annerly, en El Salvador, en Colombia, donde quiera, 20, 30, 40, 50 años, eso no lo va a hacer cristiano.
Entramos a la iglesia y nos comportamos como que aquí no hay nadie. Que no vinimos a cantarle al Rey Jesús. No vinimos a orarle al que todo lo puede. Muchas veces ni nos paramos de la silla. Mire lo que dice aquí. 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. ¿Sabe qué es lo que Dios no quiere? Dios no quiere que usted entre aquí a cruzar los brazos. Dios no quiere que usted haga presencia aquí cada 8 días, cada domingo, cada martes o cada vez que hay campamento. Solo hacer presencia. Eso es un sacrificio. Levantarse, arreglarse, ir a la iglesia y darle al Señor esas 2 horitas como que fuera una deuda o un compromiso. Eso es lo que está diciendo David aquí. Tú no quieres sacrificio. ¿Para qué? El sacrificio ya lo pagó Jesús. Usted no le está haciendo un favor a Dios con venir aquí un domingo. Dios lo que quiere es tener una relación con usted en su casa, en el trabajo, en el secreto. Dios lo que quiere es hombres y mujeres que puedan doblar la rodilla. Dios lo que quiere es hombres y mujeres a los que Él le pueda abrir el corazón de Él. Hermano, hermana, el corazón de Dios. No hay cosa más grande. La palabra dice que Dios consideró a Abraham su amigo. Imagínese que Dios pudiera decir eso de usted y de mí. Imagínese que Dios le pudiera decir: mire, ore por el hermano Saúl, porque en este mismo momento está pasando por algo. Y muchas veces Él lo ha querido hacer. Ore por la hermana fulana, interceda por aquella familia, haga esto, haga lo otro, porque en este momento lo necesitan. Y muchas veces lo ha querido hacer. Y usted y yo soy el primero, ando distraído en otras cosas. No ando en sintonía con el Espíritu Santo. Mi oído no está presto, porque hay pecado, porque hay maldad, porque hay iniquidad, porque es más importante hacer otras cosas. Pero hay cuando usted y yo caemos en una necesidad, un problema. Sacamos la libretica y llamamos a la hermana, al pastor, a todo, y llamamos a los que creemos que son más espirituales. Usted no va a llamar al hermanito que sienta por él. Se da cuenta cómo somos. Miren los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son ¿qué? Un espíritu quebrantado. Dios no puede obrar en un corazón soberbio. Lo repele. Un corazón y una mente soberbia es como aceite y agua para Dios. ¿Sabe por qué Dios pide un espíritu quebrantado? ¿Sabe por qué Dios pide un corazón contrito y humillado? Porque en ese corazón puede Dios obrar y obrar y obrar y obrar y obrar y obrar. Y así usted se caiga y se resbale y peque y pida perdón y vuelve y se caiga y vuelve y peque. Dios puede seguir obrando, pero el momento en que usted se caiga y se endurezca su corazón y reine la soberbia y la arrogancia y el orgullo, ya Dios no puede hacer nada. ¿Por qué cree usted que Dios desechó a Saúl, hermano y hermana?
¿Por qué cree usted que Dios desechó a Saúl? Dice, su rebelión era como espíritu de hechicería. Sin embargo, a David le dijo, tu pecado es remitido, no vas a morir, te mereces morir, pero no vas a morir. Pero estas son las consecuencias. Vámonos rápido. Mire lo que dice Proverbios 28:13. Creo que ya les he entregado lo principal. Tenía otros versos que quería compartir. Vamos a ver cuáles alcanzamos para que terminemos. La obra es del Espíritu Santo, no es de cuánto puedo yo decir o no decir. Mire lo que dice Proverbios 28:13. Lo tenemos. El que encubre sus pecados no prosperará. Otra mentira que Satanás utiliza es cuando ya pecamos o ya caemos. Quédese calladito, no diga nada. Como dicen aquí en inglés, sweep it under the carpet. Nadie se va a dar cuenta. ¿Qué hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén? Se escondieron, fueron y buscaron su propia solución. Agarraron unas hojas de higo que horas después de arrancadas se iban a marchitar y se iban a pudrir. Hermano, el pecado tenía que ser remiso por sangre. Las pieles del animal que sacrificó Dios para hacerles túnicas a Adán y a Eva, la sangre de ese animal se derramó para cubrir el pecado de ellos. Amén, aleluya. Se escondieron y el diablo dice, escóndete, tapá, no te preocupes, nadie te vio, nadie se va a dar cuenta. Pero como usted y yo somos creyentes y tenemos un poquitico de conocimiento y sabemos de que Dios todo lo ve y todo lo sabe, decimos, ay, el Señor sabe, ¿y qué? Entonces viene con la siguiente mentira. Quédate callado, no le pidas perdón, no digas nada. No, es que usted ya no tiene perdón. No, eso que usted hizo, eso que usted pensó, eso ya no, mejor dicho, el Señor no te va a perdonar. Las mismas mentiras, el mismo engaño, vez tras vez tras vez. El que encubre sus pecados, dice la palabra de Dios, no prosperará. Si algún día usted se encuentra que su vida no está estancada, hermano, todo me sale mal, yo veo que no prospero, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero por qué? Hermano, hermana, yo lo único que le puedo decir es arrodíllese. Dígale, Señor, examine mi corazón, examine mi vida, muéstreme qué es lo que hay aquí, porque yo no quiero seguir así. Señor, yo estoy dispuesto a lo que sea. Hermano, mire lo que dice aquí. Vamos a Hebreos 6.1, rápido. Hebreos 6.1. Mire esto. ¿Lo tenemos? Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la... Entonces aquí lo que está diciendo el hermano, dice, vamos a crecer, vamos a madurar. No podemos seguir ahí. Entonces, cuando él dice dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, no está diciendo de que la van a hacer a un lado o la van a sacar del marco teocrático. No está diciendo eso. Dice, mira lo que dice aquí, no echando otra vez el
Fundamento, agarra esa palabra fundamento. Los rudimentos de la doctrina de Cristo son ¿qué? Son fundamentos. Son fundamentos. Y una vez, ¿cuántas veces le ponen un fundamento a una casa o a un edificio, etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces? No podemos poner fundamento encima de fundamento, encima de fundamento, encima de fundamento. Y mire lo que dice. Vamos a crecer, vamos a progresar, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento. Ahora qué interesante, el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Y sigue enumerando. Nos está animando a que tenemos que crecer, hermano y hermana. Ahora, déjeme decirle algo. El arrepentimiento es algo que tiene que ser continuo en nuestras vidas. Porque hasta que venga el Señor y seamos librados de este cuerpo de muerte, de esta condición, hermano, en la que vivimos, no vamos a ser libres totalmente de lo que es el luchar a diario por la salvación. Amén. Entonces, siendo esto así, significa de que nos vamos a equivocar, vamos a fallar, vamos a pecar contra Dios, vamos a ofender a Dios. Entonces, si no nos arrepentimos, ¿qué pasa? ¿Qué va pasando en nuestras vidas? Cada vez estamos más lejos y más lejos y más lejos y más lejos del Señor. En el momento que el Espíritu Santo le diga a usted, arréglese con Dios, pida perdón, hágalo, hermano. Hágalo, hermano. Cierre esa puerta inmediatamente. No le dé esa cabida a Satanás. Mire lo que dice aquí. Dios es el que concede el arrepentimiento. Romanos 2:4. Unos versos más y terminamos. Amén. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad ¿de qué? ¡Wow! ¡Wow! Si no fuera por Dios mismo, usted y yo no podríamos ni siquiera arrepentirnos. Si no fuera porque Dios concede eso, hermano y hermana, no pudiéramos. ¿Qué hizo Dios con Faraón cuando envió a Moisés? Le manda una plaga de langosta y se deshacía ahí Faraón. Pero cuando se iban despejando, volvió y se le endurecía el corazón. Dios es Dios. Usted y yo tenemos la capacidad o el don, el regalo. Se nos permite arrepentirnos solo porque a Dios le place. Usted no se arrepiente porque es bueno o decidió ceder un poquito, ser bueno. No. Segunda de Timoteo 2:25. Amén. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Escuche esto es lo que nos interesa. Por si quizá Dios, ¿quién? Les conceda que se arrepientan
para conocer la verdad. ¡Wow! Y usted y yo creemos que algún día, por allá en el año tal, llegó fulanito de tal y nos invitó a la iglesia o nos presentó la Biblia y nos compartió, y usted y yo dijimos, oh, wow, sí, y así sucedieron las cosas, y ya, y hoy estás aquí, hoy sos cristiano, y porque a Dios le plació. Porque Él orquestó todo eso que sucediera, de que en el año tal, el día tal, usted conociera a fulanito, fulanito le presentara el evangelio, le invitara. Hermanos, por la obra de Dios, es por la obra de Dios. ¿Qué dice Hechos 5, 30 al 32? Amén. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este, Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Señala esa palabra en su Biblia, dar, para dar. Si alguien le da algo a usted, es que gratis, un regalo. ¿Y qué fue lo que les dio? El arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces aquí en estos versículos hay dos cosas muy importantes. Una, el arrepentimiento es un regalo de Dios. No solamente la salvación es gratuita por medio de Jesucristo, sino que en su corazón se trabaje y se le conceda la capacidad de arrepentirse. Es un don, es un regalo de Dios. Y segundo, nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. En su vida y en mi vida tiene que haber evidencia de ese arrepentimiento. Usted tiene que tener una experiencia real. Por eso yo le decía, hermano, hermana, tiene que haber un quebrantamiento de corazón, tiene que haber un espíritu contrito y humillada en algún momento. Si no es, y es que debe de ser continuo, usted debe de sentir dolor cuando peca contra Dios. Si usted no siente dolor cuando peca contra Dios, algo anda mal. Ojo, eso es una alarma. Eso es una alarma. Si estamos haciendo cosas, diciendo cosas, pensando cosas y no sentimos incomodidad, dolor, tristeza y se está endureciendo el corazón. Se está endureciendo el corazón. Ojo con eso. 2 Corintios 7, unos 3 más. 2 Corintios 7. Del 9 al 11. Amén. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Entonces está diciendo Pablo, yo no me gozo de su tristeza, sino que me gozo, porque yo sé que la tristeza que están sintiendo es porque se están arrepintiendo. Porque habéis sido contristados, ¿qué? Según Dios. Hermano, hermana, estos versos corroboran lo que yo le estoy diciendo. Eso solamente proviene de Dios y se puede obrar por el Espíritu de Dios. Y vuelvo y le digo, si algo así no ha pasado en su vida, algo no está bien. Para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Para qué? Para la salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, el remordimiento no sirve de nada. El remordimiento produce muerte. El remordimiento es, qué falla, la embarré. Ay, sí, inclusive
Señor, perdón, mañana está otra vez en la misma. Esa es la diferencia. No se deje engañar del diablo. Hay una diferencia muy grande entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento produce un cambio. Amén. Vamos a terminar con el Salmo 32. Mire qué bonito este salmo. Se llama la dicha del perdón. Amén. Léalo conmigo, hermano y hermana. Si quiere, pongámonos de pie y vamos a orar al terminar. Y todo esto es un proceso, este es el caminar con el Señor. Este es el peregrinaje. Esto es lo que este es el estilo de vida del creyente. Porque, ay, hombre, si usted y yo ya pudiéramos decir, no, ya no fallo, ya no peco. Allá afuera hay gente que piensan así. Hermano, hermana, hay iglesias donde no se dan estos mensajes. Porque al pastorcito le da miedo de que la gente no vuelva y se le acaba el billete. Por eso no los predican. No se habla del infierno, no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento, no se habla de muchas cosas fundamentales y básicas que hay que recordar. La palabra de Dios dice que cuando nos reunamos, nos congreguemos, dice que nos edifiquemos los unos a los otros con salmos. Pero reunirnos ahí para sobarnos el hombro el uno al otro y decirnos que Dios es amor y que todo está bien y no va a pasar nada, todos se van a encontrar allá en el infierno. La dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y cuando usted ha sido perdonado, es cubierto su pecado. Mire esto, hermano, hermana, bienaventurado, o sea, muy bendecido el hombre a quien Jehová, ¿qué? ¡Wow! Y en cuyo espíritu no hay engaño. Que usted y yo podamos venir aquí, congregarnos con los hermanos y no andar ahí poniendo apariencia ni nada así, ¿sabes? Yo soy sincero, yo me equivoco, yo me caigo, me resbalo, fallo, peco, pero tengo un corazón genuino delante de Dios y me arrepiento y le pido perdón y quiero seguir para adelante. Hermano, ayúdeme. Hermana, ore por mí. Mire, apoyémonos los unos a los otros. En su espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermano, hermana, ¿por qué cree usted que el drogadicto o el alcohólico tiene la apariencia que tiene? Sí, las sustancias, los químicos y lo demás tienen un impacto grandísimo en el cuerpo, pero más grande es la condición espiritual. Usted ve una persona X y usted dice, no, usted tiene por ahí 45 años y tiene 23, acabado, consumido por la droga, por el alcohol, pero más por el pecado que carga encima. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Hermano y hermana, el salmista escribió esto porque es una realidad. El pecado envejece, el pecado acaba el cuerpo, acaba la salud. El pecado tiene un impacto grandísimo, hermano y hermana, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré
y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Qué significa eso, hermano? Viene algún momento en que el Señor no va a poder ser hallado. Solo sáquele la lógica. Si ahorita el Señor puede ser hallado, va a venir un tiempo en que ya no más. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. ¿Qué pasó con Noé? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. ¿Con cánticos de qué? Aleluya. Te haré entender. Aquí está hablando ¿quién? Dios, Jehová. Y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, hermano y hermana, fijaré mis ojos. Una advertencia: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La dicha del perdón. El que ha sido perdonado puede cantar al Señor. El que ha sido perdonado puede levantar sus brazos al Señor. El que ha sido perdonado puede sostener y mantener una relación viva con el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Tiene algún anuncio? Vamos a orar para terminar, hermanos. Y llévese esa palabra en su corazón. Medite. Pídale al Señor que le amplíe, pídale al Señor que hable a su vida en sus necesidades y en áreas específicas. Que lo que el Señor quiere es que crezcamos y podamos perseverar. Amén. Amado Señor, Dios mío, gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios mío. Gracias porque tú, Señor, nos permites entrar a tu presencia. Gracias, Padre, porque todavía puedes ser hallado. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das estos mensajes. Gracias porque nos das esta palabra, Señor. Dios mío, no queremos tener comezón de oír. No queremos, Señor, endurecer el corazón a un punto donde solo vamos a escuchar o a seleccionar lo que queremos que nos haga cosquillas, Padre, de tu palabra. Señor, ayúdanos a tener un corazón siempre abierto, arrepentido, dispuesto, Señor, para escucharte, dispuesto para recibir, dispuesto, Señor, para ser hacedor de lo que tú nos enseñas. Dios mío, gracias porque tú nunca nos desamparas. Gracias por tu promesa. Gracias por tu luz, por tu salvación. Gracias por tu paciencia, tu bondad, Señor, tu longanimidad para con nosotros, porque tú no quieres que ningún hombre se pierda, sino que todos, Señor, procedan al arrepentimiento y puedan alcanzar la salvación, Dios mío. Ayúdanos a tener ese corazón, Padre. Tú no te places en la muerte del impío, en la muerte, Señor, del pecador. Dios mío, ayúdanos a entender eso y a sentirlo en nuestros corazones. Ayúdanos a sentir, Dios mío, por el pecador, porque el que se pierde, por el que se muere, Señor. Enséñanos la misericordia verdadera. Cambia nuestros corazones, Rey. Purifica, Señor, nuestro ser, lava nuestras manos, Dios mío, lávanos cada vez más y más de nuestro pecado y de nuestra maldad. Te adoramos, Dios mío, te damos honra, te damos gloria, te bendecimos siempre por los siglos de los siglos, porque tú nunca cambias, tú eres eterno, Señor. Quédate con nosotros esta tarde. Bendice, Padre, el té, el café, el alimento que se va a compartir, y bendice las manos, Señor, que los han preparado, los corazones alegres que se han dispuesto a compartir algo con la congregación.
Bendice esta iglesia, Padre, como siempre lo haces. Protégela, Señor. Líbrala del lazo del cazador. Reprende al maligno, Jesús. Rodéanos, Señor, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias. Destruye toda maquinación de Satanás, todo plan, Señor, contra tus hijos. Tu palabra dice que ninguna arma forjada, Señor, contra nosotros prosperará. Ningún cerrojo de bronce, Señor, podrá hacer nada en nuestra contra. Padre, Señor, libéranos cada día más de cualquier prisión, de cualquier pudre el yugo, Señor. Derrama de tu unción, de tu espíritu. Recarga nuestras lámparas cada día, Padre. Toda la honra y toda la gloria sea Jehová por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, hermanos. Dios les bendiga. Que pasen feliz semana. Que el Señor los guarde, los proteja. El martes hay estudio bíblico a las 7. Dios les bendiga.